Buen día, Iglesia, Ministerio Centro de Intercesión Internacional. Benditos son Apóstol Raúl, Apóstol Judith. Hoy queremos ver en este día el significado de lo que es la palabra perversión, pervertir. Y hoy clamamos la presencia del Espíritu Santo para que Él nos hable, para que Él nos revele a cada vida, a cada corazón, conforme a lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Vamos a ver aquí perversión. De acuerdo a un diccionario secular, es acción de pervertir o pervertirse en los vicios o costumbres. Inclinación antinatural, es decir, en contra de la naturaleza, en contra de lo que es natural, en los instintos o comportamiento. Pervertir es hacer que una persona adquiera vicios y costumbres moralmente reprobables. Vicios y costumbres moralmente reprobables. Perturbar el orden o estado de una cosa. Esto es de acuerdo, ¿verdad?, al diccionario secular. Pero, ¿qué es lo que nos dice la Strong respecto al significado en relación a versículos de la Biblia? Nos dice perversión del hebreo 8397, que es tebel, que es bestialismo, perversión, bestialismo no natural. Nos manda a 1101, que es balal, que es raíz primaria, que es mezclar, dice amasar, comer, dar de comer, mezclarse, ungir, untar. Nos manda a 1098, que es belil. O sea, aquí vemos que está implícito o está relacionado con la palabra belial, dice de 1101, que quiere decir mezclado, alimentar para alimentar para ganado, grano, pasto. Entonces, aquí nos está relacionando la perversión respecto a los versículos que vamos a leer con bestialismo, lo cual está implicando que es algo que no es conforme el Señor manda al ser humano. Es antinatural o es contra naturaleza, es algo que se está mezclando y nosotros tenemos que recordar que a Dios no le gustan las mezclas, ¿sí? Aquí en Levítico 18:23 nos dice: ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante del animal para ayuntarse con él. Es perversión. Entonces, nosotros recordemos que las leyes genéticas que Dios da, ¿verdad?, es que cada género produzca según su género, cada especie según su especie. Al Señor no le gusta, ¿verdad?, que ni dentro del reino vegetal se mezclen las semillas ni lo que es en el ser humano. Y entonces aquí, ¿verdad?, ¿por qué el Señor está dejando esto? Pues porque esto era frecuente, que el hombre se metieran con animales, que mujeres se metieran con animales. Y eso, mis hermanos, es una mezcla, eso es perversión, ¿sí? Entonces, en el diccionario secular vimos, ¿verdad?, que dice acción de pervertir o pervertirse en los vicios o costumbres. Inclinación antinatural, es decir, contra lo que es de la naturaleza, en los instintos o el comportamiento. Entonces, personas que tengan un comportamiento, que tengan instintos de meterse con animales, ¿verdad?, de bestialismo, ¿verdad?, pues esto es perversión, ¿sí? Nos dice Levítico 20, para lo que estamos viendo vamos a leer el versículo 12, 15, 16, pero también, bueno, me quiero ir de corridito del 12 al 16 porque toca también otros detalles, ¿sí? Nos dice, si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión. Entonces, dentro del ser humano, Dios establece, ¿verdad?, que es un varón para su mujer, una mujer para su varón. Y entonces, si aquí el varón duerme con su nuera, dice que es perversión. Si la mujer
duerme con el yerno es perversión. Su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare, es decir, se uniere con varón como con mujer, si se mete con hombre y se mete con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. El que tomare mujer y a la madre de ella, a la hija y a la madre, ¿sí? Para que no, dice, el que tomare mujer y a la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Entonces, todo esto es perversión, todo esto es abominación, todo esto es pecado, y recordemos que el pecado contamina, ¿sí? Entonces, pues la gente cuando ve esto, ¿verdad?, que tiene poquito en Cristo, pues no lo entiende, pero es que aquí es pecado y todo esto va a contaminar, ¿sí? Porque además se dejan líneas espirituales como herencia. Un ámbito espiritual se está heredando a la siguiente generación. Entonces, si gente se metió con animales, si gente se metió con gente dentro de la misma familia, hay un ámbito espiritual que está operando y que entonces ese ámbito espiritual va a tomar control de la siguiente generación, repitiendo el mismo tipo de abominación, de perversión o de pecado, ¿sí? Entonces es terrible. El 15, cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Entonces, esto, mis hermanos, es algo totalmente en contra de la naturaleza. Son cosas totalmente diferentes, desiguales, ¿verdad? Que a lo mejor tú notas más el contraste cuando hablan de un ser humano con una bestia, ¿sí? Pero también está diciendo, ¿verdad?, que si la persona se mete con la nuera, con el yerno, pues claro que es perversión, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Lo que son animales es otra especie totalmente distinta a la del ser humano, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Nos dice Eclesiastés 5:8, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia viereis en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque es muy fácil que haya perversión, que se pervierta el derecho, que se pervierta lo que es la justicia, pero todo esto sí lo ve Dios, ¿sí? Entonces, nosotros como seres humanos o como creyentes nos podemos cuidar de los seres humanos, pero Dios lo ve todo, ¿sí? Dice Éxodo 22:19, cualquiera que cohabitare con bestia morirá, ¿sí? Entonces, nuevamente aquí está hablando de bestialismo, que es perversión. Deuteronomio 27, vamos a leer del 20 al 21, nos dice, maldito, además, bueno, estamos viendo que va a haber maldición, ¿sí? Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, ¿sí? Por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. Y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo amén. Entonces, cada una de las cosas que está mencionando aquí, en Deuteronomio 27, es perversión, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, hermana, porque muchas veces la gente cree que porque tiene un padrastro o tiene una madrastra, se puede meter con él o con ella. No. Si eres un hijastro o eres una hijastra, pues es como si fuera hijo y no puedes meterte ni con tu
padrastro ni con tu madrastra porque estás haciendo perversión. Estás torciendo, ¿sí? Entonces, cuidado, estás haciendo una mezcla, ¿sí? Entonces, es entre la misma especie humana, pero es un yugo desigual. Se nota más cuando es una especie diferente, ¿sí? El contraste es más grande. Pero cuando el Señor está diciendo esto, ¿verdad? Quiere decir que se están infringiendo leyes genéticas y que las consecuencias son graves a nivel espiritual y a nivel, ¿verdad?, genético en las siguientes generaciones. Entonces, nosotros no podemos ignorar lo espiritual. No lo podemos ignorar porque hay consecuencias tremendas. Como hijos de Dios no lo podemos ignorar. Nos dice otro significado de perversión. Del hebreo 2810, dice que es estratagema, una máquina de guerra. Dice, puede ser real o puede ser mentalmente, es una maquinación, es perversión. O sea, esto está tremendo, estratagema, máquina de guerra. Quiere decir que todo empieza, ¿verdad?, a ser mentalmente, en los pensamientos, ¿sí? Pero obviamente quiere decir que entonces también hay un corazón de perversión, porque del corazón es de donde surge todo, ¿sí? Y nos manda a 2803, Hashav, raíz primaria, dice festonear, interpenetrar, tejer, generalmente fabricar, complotar o tramar. Dice, por lo general en sentido malicioso. Dice de aquí, del esfuerzo mentalmente, pensar, considerar, concebir. Quiere decir que, o sea, aquí hay muchos significados, ¿verdad? Quiere decir que están implícitos los pensamientos, quiere decir que hay corazones de perversión, hay pensamientos de perversión, hay una mentalidad de perversión. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque entonces con esos pensamientos de perversión se está maquinando. Y entonces esto es una máquina de guerra, son estratagemas de Satanás, ¿verdad?, operando en los pensamientos, en la mente del ser humano, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. Nos dice Eclesiastés 7:29, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Muchas perversiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no es de una forma, es de otra, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado ahí, ¿sí? Aquí está otro significado de pervertir, del hebreo 5186, que es natar, raíz primaria, que es estirar o esparcir. Dice, por implicación, doblar. Incluye una desviación moral, ¿sí? O moralmente la desviación de la moral, ¿sí? Nos dice apartarse, hacer injusticia, pervertir, torcer. Entonces, yo aquí estoy viendo que la perversión o el pervertir viene a ser injusticia, ¿sí? Nos dice Éxodo 23:6, no pervertirás el derecho de tu mendigo en tu pleito. Entonces vemos que el pervertir, ¿verdad?, o la perversión no solamente es a nivel, ¿verdad?, de los versículos que leímos anteriormente, que es un área sexual, sino aquí está diciendo, no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Entonces, aquí quiere decir, ¿verdad?, que también es en otras cosas, en cuestiones legales, ¿sí? Nos dice Deuteronomio 16:19, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Entonces, aquí el sobornar es corrupción. El sobornar es perversión. Estás pervirtiendo el derecho del justo, ¿sí?
Nos dice aquí, vamos a leer otros versículos, a ver el 26:12 de Deuteronomio, ¿qué nos dice? Nos dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Adonai, tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, conforme todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Entonces, aquí nos está diciendo, en el que habíamos leído 16-19, dice, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras del justo. Nos dice ahí Deuteronomio 27:19, maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo amén. Entonces, en relación a ¿verdad? Leímos ahorita 26:12, ¿sí? Que está diciendo, ¿verdad? Aquí, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, y comerán de tus aldeas y se saciarán, y dirás, delante de Adonai tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Ahí sería hasta el 13. Pero también está, por ejemplo, 24:17 al 22 de Deuteronomio. Del 17 al 22. Dice, no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Aquí no torcerás es no pervertirás. Que es 51:86, ¿sí? Sino que acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de ahí te rescató Adonai tu Dios, por tanto yo te mando que hagas esto. Cuando ciegues tu mies en tu campo, y olvides alguna gavilla en el campo, volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Adonai tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recogerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, por tanto yo te mando que hagas esto. Entonces, esto era algo que estaba mandando el Señor, lo que tenían que hacer, ¿verdad? Cuando ellos estuvieran en su campo cosechando, ¿verdad? ¿Qué tenían que hacer, ¿verdad? Para darle al extranjero, a la viuda, al huérfano, ¿sí? Entonces, este fue el 24. Pero nos dice, por ejemplo, Levítico 19, del 9 al 10, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de la viña,
para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Adonai, vuestro Dios. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Después 23-22, ahí mismo de Levítico. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis tu siega para el pobre y para el extranjero. La dejarás yo Adonai vuestro Dios. ¿Sí? Fíjate bien también aquí Ezequiel 22:7. Al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Entonces, aquí, cuando se está haciendo eso, se está pervirtiendo el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Entonces, Dios está dejando aquí que no se pueda hacer eso porque es perversión, ¿sí? Entonces, Él deja y protege al extranjero, protege a la viuda, protege al huérfano, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Permítanme, mis hermanos. Es en ese sentido. Entonces, no podemos ignorar la palabra porque entonces en ese sentido, pues se estaría pervirtiendo, ¿verdad? Nos dice Éxodo 23. Bueno, aquí pervertir. Bueno, sí, ya ese es el que estamos viendo, ¿sí? Estos ya los leímos. Dice, primer libro de Samuel 8:3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Entonces aquí, cuando alguien se deja sobornar, se está pervirtiendo o está pervirtiendo el derecho. Aquí Proverbios 17:23 dice, el impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. Entonces, aquí el soborno es para que perviertas, ¿sí? Para que tuerzas, ¿sí? Para que corromperte. Y por lo tanto, lo que hagas lo vas a corromper. Dice, en el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Proverbios 18:5, tener respeto a la persona del impío para pervertir el derecho del justo no es bueno. Aquí otro significado es 5557, que es alaf, raíz primaria, torcer, subvertir, pervertir, trastornar. Entonces aquí vemos que pervertir es torcer, cambiar la función, el derecho, ¿sí? A ver, por ejemplo, cuando un ser humano se mete con una bestia, está pervirtiendo, está torciendo, ¿verdad? Porque el Señor no lo hizo para juntarse, ¿verdad? Con una bestia. El Señor lo hizo para que en el matrimonio él o ella se unan, ¿sí? Entonces, cuando hacen todo lo contrario, ¿verdad? Están pervirtiendo, ¿sí? Están cambiando la función para la cual fue hecho él o ella. ¿Por qué? Porque se están uniendo a un animal, él o ella. Cuando el Señor hace al hombre y a la mujer es para que precisamente él sea para ella y ella para él. Pero si él le gusta mujeres y hombres, se está pervirtiendo, está torciendo, está corrompiendo, ¿sí? Por ejemplo, cuando el Señor crea al ser humano, ¿verdad? Vemos que en el caso de la mujer, el recto es para expulsar, la vagina es para introducir. Y entonces cuando el varón utiliza el recto, ¿verdad? Para introducir, está pervirtiendo ese órgano, ¿sí?
Sea que esté haciéndolo con mujer o sea que esté haciéndolo con hombre. Está pervirtiendo. Si lo hace con hombre, doblemente en el sentido de que Dios no hizo hombre con hombre. Es hombre-mujer, ¿sí? Y si está con la mujer, pues Dios no hizo, ¿verdad?, la unión para que fuera rectal. La unión tiene que ser, ¿verdad?, por vía vaginal, ¿sí? La relación íntima, la relación sexual, ¿sí? Entonces, vemos, ¿verdad?, que se está pervirtiendo la función para lo cual fue preparado, diseñado ese órgano, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿sí? Bueno, la boca simplemente, gente que tiene relaciones sexuales, relaciones orales, ¿verdad? Pues la boca no es para una relación sexual, ¿sí? Entonces, por eso dice la palabra que unos pecados salen ahorita y otros más adelante. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que van a encontrar es papiloma, ¿sí? O otro tipo de infecciones bucales, ¿sí? Entonces, porque la boca no es para la relación sexual, la vagina es para la relación sexual, el recto no es para la relación sexual, estás pervirtiendo esos órganos, ¿sí? Estás pervirtiendo y estás quebrantando el diseño de Dios. Y eso es lo que finalmente el enemigo quiere que hagas. Ahora, el matrimonio o la relación sexual el Señor la hizo para el matrimonio. Pero lo que el enemigo influencia es de que el hombre, ¿verdad?, tenga relaciones sexuales antes del matrimonio o tenga relaciones sexuales adúlteras, fornicarias, ¿verdad?, en perversión o que se masturbe. Las manos, hermano, hermana, son para bendecir, ¿sí? Para alabar, ¿sí? Entonces, las manos no son para masturbarse. Entonces, estás pervirtiendo, ¿verdad?, la función de las manos. Y entonces si después con eso tomas los alimentos, los preparas, ¿verdad? O si hubo relación sexual si hubo relaciones con la boca, ¿verdad? Y después te pones a adorar y a alabar a Dios, pues eso no es de Dios. No le agrada eso a Dios, ¿sí? Estás pervirtiendo, ¿verdad?, el instrumento con el cual quieres alabar y adorar a Dios, que es la boca, ¿sí? Que son las manos, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, entonces se está torciendo, se está corrompiendo, ¿sí?, la función de ese órgano. Entonces aquí, bueno, aquí Éxodo 23:8, a ver cuál fue la que vimos acá. Bueno, aquí pervertir 5557 salaf, raíz primaria, dice torcer, trastornar. Y nos dice Éxodo 23:8, dice, de palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Dice, no recibirás presente porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos, ¿sí? Entonces, no recibirás presente porque el presente ciega a los que ven. O sea, si tú vas y le das algo a alguien y hay gente viendo, ¿verdad? Dice, ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos, ¿sí? Entonces, nosotros realmente tenemos que tener cuidado en todo esto porque esto el Señor lo dejó para nuestra enseñanza. Nos dice aquí pervertir 2398 del hebreo jatá, raíz primaria, dice errar. De aquí pecar, hacer descarriar, culpable, daño, defraudar, delinquir, expiar, limpiar, ¿sí? Y nos dice aquí Deuteronomio 24:4, vamos a leer desde el 3. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, es decir, contaminada, porque es abominación delante de Adonai. Y no has de pervertir la tierra
que Adonai tu Dios te da por heredad. Entonces, quiere decir, hermano, hermana, que cuando un hombre o una mujer se mete con uno, con otro, con otro y con otro, está pervirtiendo la tierra, ¿sí? Pervertir, aquí del Hebreo 5791, dice abad con V, raíz primaria, arrebatar, torcer, torcido, trastornar, ¿sí? Derribar, calumniar. Y nos dice Job 8.3, nos dice, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Aquí hay otro significado. Dice pervertir, del Hebreo 5753, que es abá con V, acento en la segunda A, raíz primaria, torcer, actuar perversamente, agobiar, cometer iniquidad, hacer inicuamente, hacer iniquidad mal, maldad, malo, pecar, perverso, torcer, trastornar. Entonces, aquí ya nos está hablando que es algo inicuo, que es algo del inicuo, ¿verdad? De Satanás. Nos dice Job 33:27, él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertir lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Entonces quiere decir que aquí el perverso, el que pervierte, ¿verdad? Mientras no se arrepienta, no puede ver luz, ¿sí? Tiene que haber un arrepentimiento. De lo contrario, no hay luz, ¿sí? Pervertir, fíjate, pervertir aquí tiene una raíz idolátrica. Dice del Hebreo 6087, atzab, ¿sí? Es la raíz para ídolo. Raíz primaria dice tallar, fabricar, modelar. Aquí esta parte sería la parte de maquinar, ¿sí? Vemos que esta raíz es para ídolo, para idolatría. Cuando gente, ¿verdad?, suele mentir, ¿verdad? Hay un tipo, aquí sería idolatría, porque está tallando, está fabricando, está moldeando ese ídolo de la mentira con lo que hay en sus razonamientos, pensamientos, ¿verdad? Y lo va a mostrar, ¿verdad? Para que le crean, ¿sí? Entonces, tallar, fabricar, modelar, ¿sí? Dice dolor, cólera, dañar, triste, o sea, todos esos términos triste, ¿verdad? Dolor vienen a ser términos que tienen como raíz, ídolo, idolatría, ¿sí? Entonces vemos que en ese sentido pervertir tiene una raíz que es idolatría, ¿sí? En el sentido, ¿verdad?, de que el ídolo tiene ojos y no ve, oídos y no oye, boca y no habla, manos y no palpa, pies y no camina, no tiene entendimiento, ¿sí? Entonces, así es la persona, ¿verdad?, que maquina, así es la persona que pervierte, ¿sí? Entonces, como un ídolo. Nos dice Salmo 56:5, todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal, se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Entonces quiere decir que aquí hay pensamientos de perversión, ¿sí? Por lo tanto hay corazón de perversión, corazón pervertido, un corazón en donde se maquina, pensamientos que maquinan, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para hacer, y entonces ya vimos que es una estratagema, que es una máquina de guerra, ¿sí? Entonces, hay corazones así, pensamientos así, mentes así, individuos así, ¿verdad? Que todo lo que de alguna manera ven, lo maquinan, lo tuercen, lo pervierten, lo corrompen, porque tienen un corazón de perversión, ¿sí? Aquí nos dice pervertir,
Del hebreo 6140 akash, raíz primaria. Anudar o distorsionar. Pues sí, cuando algo está en nudo, ¿verdad? Está todo distorsionado, ¿sí? Pervertir, actuar o declarar perverso, inicuo. Ya inicuo es pues Satanás. Pervertir, torcer, torcido, ¿sí? Y nos dice Proverbios 10:9, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado, ¿sí? O sea, realmente se va a apartar realmente del camino, ¿verdad? Y en ese camino falso, pues va a ser quebrantado, ¿sí? Va a ser quebrantado para mal, en tanto no se arrepienta, porque hay un quebrantamiento, ¿verdad? En el camino de Cristo Jesús, que es por el Espíritu Santo, pero que es parte de un proceso en la vida del creyente. Pero aquí será quebrantado, pues no es exactamente en el camino de Cristo Jesús, porque para que sea en el camino de Cristo Jesús se requiere de arrepentimiento, ¿sí? Aquí nos dice pervertir, del hebreo 2015, jafak, raíz primaria, volverse hacia o sobre, cambiar, pervertir, revolver. O sea, la persona que tiene pensamientos de perversión o pervertidos, revuelve las cosas, mezcla las cosas, las contamina, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, dice Jeremías 23:36, vamos a leer desde el 35. Así diréis, cada cual a su compañero y cada cual a su hermano, que ha respondido Adonai y que habló Adonai, y nunca más os vendrá a la memoria decir, profecía de Adonai, porque la palabra de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Adonai de los ejércitos, Dios nuestro. Es decir, la palabra, ¿verdad?, que tenía que haber dado de parte de Dios, la pervirtieron, la cambiaron, la torcieron, ¿sí? No, pervirtieron realmente las palabras que Dios les dijo. No dijeron lo que Dios les dijo, lo cambiaron, lo torcieron, lo corrompieron, lo maquinaron, ¿sí? Entonces aquí dice, profecía de Adonai, porque la palabra de cada uno les será por profecía. Entonces, eso que torcieron, ¿verdad?, eso que pervirtieron, eso que cambiaron, eso que corrompieron, esas palabras, ¿verdad?, va a ser como profecía para ellos. Está muy tremendo esto, ¿sí? Dice, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Adonai de los ejércitos, Dios nuestro. Está tremendo. Nos dice aquí, del Guiro 1294, diastrefo, distorsionar, malinterpretar, corromper moralmente. Entonces, la persona que pervierte o el perverso, ¿verdad?, tiene tanto en su mente, ¿verdad?, pensamientos torcidos, ¿verdad?, como en toda su moral, ¿sí? Todo lo que llegue lo va a pervertir, lo va a cambiar, lo va a torcer, lo va a distorsionar, lo va a corromper. Lucas 23:2 nos dice, vamos a leer desde el 1, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo, tú lo dices. Entonces, pues ellos aquí realmente no sabían, ¿sí? Entonces ellos pensaban que de acuerdo a lo que ellos consideraban normal, común, secular, ¿verdad?, que había muchas cosas pues pervertidas, ¿verdad? Ellos consideraban que eso era normal y decían que lo que Cristo decía que estaba pervirtiendo a la nación, porque no sabían. Por eso Cristo dice, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿sí? Porque, pues ellos, ¿verdad?, teniendo ojos no veían, teniendo oídos no oían, teniendo entendimiento no entendían, ¿verdad? Eran ciegos,
eran como un ídolo, ¿sí? Aquí pervertir del griego 3344, metastrefo, dice voltear a través, transmutar, corrupto, pervertir. Aquí nos dice Gálatas 1:7, vamos a leer desde el 6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Entonces aquí vemos que pervertir el evangelio de Cristo va a traer maldición, ¿sí? Pervertir el evangelio de Cristo va a traer maldición. Aquí pervertir del griego 1612, que es extrefo, es pervertir. Dice Tito 3:11. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado a su propio juicio. Entonces, el hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido. Entonces, quiere decir que también en las relaciones interpersonales, ¿verdad? En las relaciones humanas, en las relaciones con los creyentes puede pervertirse. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo, ¿verdad? El que causa divisiones una y otra vez, ¿verdad? Y que haya sido amonestado y que a pesar de eso siga, dice, deséchalo, porque se pervirtió. Entonces quiere decir que la persona puede pervertirse en cualquier área de su vida, tanto a nivel espiritual como moral, como en sus acciones, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado porque Dios es un Dios de diseño y Dios nos quiere regresar, ¿verdad? O nos quiere llevar más bien al diseño de Cristo, ¿sí? Cristo en nada fue pervertido, en nada se pervirtió. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros tenemos que saber que el Espíritu Santo trabaja en nosotros para llevarnos al diseño de Cristo. Y que si te gustaba la división, que si te gustaba el chisme, que si te gustaba hablar de los demás, ¿verdad? Aquí lo importante, ¿verdad? Es que reconozcas y aquí lo importante es que te arrepientas y aquí lo importante es que dejes eso, ¿verdad? Por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo trabaje en tu vida, porque entonces hay áreas pervertidas, hay áreas de perversión en tu vida. Entonces, nosotros tenemos que dejarnos examinar por el Espíritu Santo, ¿sí? Y decirle, ¿verdad? Que Él nos cambie, pero nosotros tenemos que querer. Entonces, si en tus pensamientos maquinas cosas, ¿sabes qué? Lo que va a pasar es que te vas a enlazar a esos pensamientos, ¿sí? Entonces, esos pensamientos de maquinación, ¿verdad? Se convierten en una máquina de guerra, en donde el enemigo, ¿verdad? Opera, son estratagemas de Satanás, una máquina de guerra. Que va a pervertir tu moral, que va a pervertir tus pensamientos, que va a pervertir tu mente, es decir, los está corrompiendo y entonces tu corazón. Y entonces, ¿qué es lo que va a salir? Pues eso, aunque digas bendecido, aunque digas te bendigo, ¿verdad? Cuidado, porque acuérdate que de la abundancia del corazón habla la boca y acuérdate que lo que Dios ve es el corazón, ¿sí? Entonces, por supuesto que hay más cosas en relación a perversión. No te unas en yugo desigual, dice. Porque ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? Entonces, Belial, un ser espiritual, ¿verdad? De perversión, de inmundicia, ¿sí? Entonces, si en esa área sexual hay perversión e inmundicia, eso no le va a agradar al Espíritu Santo que habita en ti. Entonces, es un yugo desigual. Los yugos desiguales son perversión, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado y tenemos que buscar cada vez santidad.
ser santificados por el Espíritu Santo. Mis hermanos, los bendigo con bendición de lo alto, bajo manto de bendición. Amén.